El éxito en este camino de emprender depende de múltiples factores, entre ellos las destrezas que tienes. Y lo bueno de las destrezas es que algunas quizá fueron talentos que cultivaste desde muy pequeña o desde muy joven, y los otros, aunque no sean talentos, se pueden crear, ¿verdad? Tú puedes no conocer de una destreza, pero formarte en ella. No significa que te vas a volver una experta o un experto en esa destreza, pero sí, son destrezas que necesitas para triunfar en este camino de emprender. Hoy te voy a comentar 9 de esas destrezas y qué recursos te recomiendo para aprender sobre ellas. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 699. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a jueves de resultados, jueves 18 de marzo del 2021, y vamos a hablar de esas destrezas que te van a agilizar hacia tus resultados, hacia esas metas que te propones en este camino de emprender. Pero antes, te quiero recordar que estamos con la matrícula abierta a nuestro programa de podcasting. Al fin voy a estar compartiendo el método más simple para crear y publicar tu podcast desde cero en 5 días. Estos son 5 módulos completamente libres de costo. Si tú quieres generar tráfico de potenciales clientes hacia ti, te recomiendo considerar un podcast. A lo mejor piensas que no estás lista para hacer un podcast, pero eso no significa que no puedes aprender. Puedes aprender y lo haces luego. Yo te invito a que te des la oportunidad. Estas clases son muy divertidas, muy completas. Te incluyo los materiales, las hojas de trabajo, los enlaces, muchísima información completamente gratis. Así que te dejo en las notas del episodio el enlace. Crea tu podcast masterclass.com, ahí te registras y bueno, nos vemos prontito porque la edición que está corriendo a la par de este episodio es el 5 de abril, pero si tú escuchas este episodio en otro momento, más adelante, como quieras regístrate porque siempre se queda una lista de espera para el próximo evento y no sé, no tenemos fecha para el próximo evento, no sé si lo volvamos a hacer este mismo año, pero sí, si te interesa en un futuro que te avisemos y ya la fecha ha pasado, pues como quieras regístrate en este enlace, ¿ok? Por si no lo sabías, gracias al podcast, a este podcast, nace la plataforma Renuncia Feliz. Renuncia Feliz no existía antes del podcast. Lo que existía era una idea de un blog con algunos artículos. Es cuando hago el podcast que empiezan a llegar los clientes. Es cuando hago el podcast que nace la plataforma de redes sociales. Es cuando hago el podcast que empieza la actividad de negocio. Sin yo saber mucho de esto, ¿verdad? Esto lo fui descubriendo en el camino y como ayudo a otros emprendedores a empezar sus negocios, también te comparto lo que a mí me ha funcionado. Así que si tú quieres atraer clientes a tu negocio, estás emprendiendo o estás considerando emprender, deberías pensar en hacer un podcast. Aprovecha la oportunidad de entrenarte conmigo libre de costo. Crea tu podcast masterclass.com. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y bueno, vamos a hablar entonces de las destrezas. Yo las agrupé en 3 grandes categorías. En tu camino como empresaria, empresario o emprendedora en esta fase inicial, necesitas desarrollarte en 3 grandes ámbitos que están entremezclados, están trenzados más adelante en el camino, pero los debes poder categorizar. Yo te sugiero estas 3 categorías, pero lo importante es que reconozcas cuáles son las destrezas y busques mentores, cursos, entrenamiento en estas categorías, ¿ok? Una de ellas es ventas, la otra es alcanzar tus metas y la tercera es administración de tu negocio. Y te voy a hablar de cada una de estas destrezas. Por ejemplo, en la categoría de vender hay tanta información específica que incide en que vendas o no vendas, que yo la rompí en pedazos, ¿verdad? Y te voy a mencionar las subcategorías que hay dentro de esta categoría. Antes que todo, te invito a entrenarte en comunicaciones. Sí, porque
una dificultad grande que veo en personas que tienen excelentes productos, excelentes servicios, es que no lo saben comunicar. No saben elaborar un mensaje persuasivo. A la hora de redactar un copy, por ejemplo, ponen una información muy larga o repiten las mismas palabras o no tienen claro cómo lograr con ese texto en persuadir a la persona a la que quieren llegar, o presentan el producto brutal pero no hacen el llamado a la acción. Todo esto es destrezas de comunicación. Tú puedes saber lo que es un llamado a la acción y no saber cuándo ponerlo. Tú sabes que un llamado a la acción es invitar a la persona que ve o que escucha tu mensaje a que haga algo, pero ¿cómo se lo dices? ¿Cuándo se lo dices? En este tema de comunicaciones te voy a recomendar aprender de copywriting. No tienes que ser un copywriter. De hecho, te sugiero que tan pronto puedas y tan pronto tengas el presupuesto, contrates a alguien que sea experto en este tema y pueda quizás redactar por ti o revisar las cosas que tú redactas. Te voy a recomendar un podcast que nació aquí, de hecho, en nuestro programa de podcasting. Se llama Hablemos Copywriting. Lo he referenciado varias veces en este podcast. Lo vuelvo a referenciar hoy. Este podcast es de dos emprendedoras, aunque la que habla es una de ellas, Josephine Resto. La doctora Josephine Resto es experta en copywriting. Ha editado disertaciones, libros, páginas de empresarios, emprendedores, emprendedoras, y hemos trabajado en algunas cositas también. Te la voy a recomendar, te dejo el enlace del podcast aquí abajo. Eso es un podcast, por ejemplo, no todo tiene que ser que compres un curso de copywriting, pero escucha un podcast de copywriting. Y si necesitas que a lo mejor te revisen un documento o te den una mentoría a ti en privado, le puedes escribir también a ellas, ¿ok? Otro tema, otra categoría dentro del área de ventas que te recomiendo es public speaking, hablar en público. Puedes saber escribir brutal y a la hora de hablar frente al público se te despagina lo que vas a decir. Esto lo veo con mucha frecuencia. No sé si tú sabes que yo tengo un segundo podcast que se llama Camerino Virtual y es un podcast dirigido a public speaking en medios digitales o frente al público. Así que puedes pasar por allá a escuchar este podcast. Te voy a dejar en las notas del episodio el enlace. En este podcast tengo una compañera de micrófono que es Natalia Villarejo. Este podcast nació exactamente hace un año, tiene 40 episodios, el Season 1. Ya mismito vamos a empezar el Season 2 de este podcast. Y tenemos mucha información relacionada a cómo organizar un mensaje, cómo hacer un guión de lo que vas a decir, cómo usar tu voz, como ejercicios que te ayudan a mejorar tu proyección, errores comunes a la hora de hablar frente al público, a la hora de hacer un live, a la hora de dar una conferencia presencial o virtual, ¿verdad? Entonces, también hay otros expertos. Yo te recomiendo seguir la página de Vanessa Marzán. Te voy a dejar los enlaces aquí en las notas del episodio. Ella es una experta, no tanto en public speaking, pero sí en la parte de lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal comunica a veces más de lo que tú estás diciendo. Y ella hace unos análisis brutales de los políticos, de las figuras públicas que dan conferencias. Y ella viene, le saca fotos y te dice, mira, la expresión de la cara, las cejas, las manos en los bolsillos, te desmonta todo el mensaje a través de la comunicación no verbal. Y esto está dentro de esa misma categoría, ¿verdad? Dentro de comunicaciones está copywriting, está public speaking, lenguaje no verbal, etcétera. Otra categoría más especializada, aunque todo esto influye en los resultados de tus ventas, aprender de ventas es importante. Hay un chico que a mí me encanta, él es mexicano, se llama Gerardo Rodríguez y él tiene un podcast que se llama Cállate y Vende. Y él tiene un seudónimo, él se llama a sí mismo El Cabrón de las Ventas. No sé si, ¿verdad? En México esto significa lo mismo que acá en Puerto Rico, pero bueno, él habla así y de verdad tiene un tono, un ánimo bien enérgico, pero sobre todo él es un duro en las ventas. Aunque él le habla a vendedores y a empresarios, las ventas son ventas, no importa si trabajas para otro o si trabajas para ti. Así que él enseña muchas destrezas sobre ventas. Aquí en las notas del episodio te voy a dejar el enlace de su podcast. Otra destreza dentro de esta subcategoría de ventas es marketing. Marketing, aunque en realidad el marketing es un concepto bien científico, se trata de cómo atraer,
de cómo atraer personas a tus plataformas, a tu negocio, cómo tú te las arreglas para que las personas te encuentren. Y se trabaja de dos maneras. Tú puedes perseguir a las personas o tú puedes ser un magneto para las personas o para los negocios que podrían ser tus clientes. Te voy a recomendar 2 podcasts. Uno de ellos es La Academia del Marketing Digital de Oscar Feito. Y el otro es Convierte Más de Vilma Núñez. Vilma es una mostra, como decimos aquí en Puerto Rico. Ella es dominicana, pero ha vivido muchos años en España. La puedes buscar en las redes sociales como Vilma Núñez y te voy a dejar aquí en las notas del episodio su podcast Convierte Más. Ella es una crack en el tema de marketing digital. Otro tema en el que te recomiendo aprender, formarte, es en social media, especialmente redes sociales para negocio, porque no es lo mismo redes sociales personales que redes sociales para un influencer, que redes sociales para negocios. Hay una chica puertorriqueña que en mi opinión es una dura en este tema. Ella se llama Joanny Stockchart y tiene un podcast que de hecho se llama a sí mismo Social Media para Negocios. Te voy a dejar aquí el enlace de su podcast. Ella enseña cosas bien específicas del tema de las redes sociales, enseña este tema, ¿verdad? Tiene programas en este tema, así que la puedes buscar también en Instagram o escuchar su podcast. Escuchando podcast es una forma bien inteligente de entrenarte. Entonces, otro tema, estamos todavía en la categoría de ventas. Yo le he dedicado casi todo el episodio a esta categoría. Con esto cierro la categoría de ventas y es todo lo que tiene que ver con marca personal, logo, colores, información relacionada a cómo tú puedes ir construyendo una marca personal. Ojo, yo siempre he dicho que no pierdas tiempo. Si estás empezando, no pierdas tiempo en el logo, en la forma en que te vas a presentar cuando tú todavía no sabes si la idea que tienes conecta. Tú primero conecta, empieza a generar ingresos y luego invierte en lo que va a ser tu marca personal o de negocios. Ahora bien, si tú quieres aprender de cómo elaborar la identidad de tu negocio, te recomiendo otro podcast que nació aquí, de hecho es el podcast más reciente, se llama Brandea tu negocio, la speaker es Viana Palacios. Viana es una emprendedora, tiene un estudio de diseño de marca. De hecho, déjame decirte que la marca de Renuncia Feliz la diseñó ella. Y ella hizo la primera carátula de mi podcast, el logo de Renuncia Feliz y muchas de las cositas que ustedes han visto. También ella es la que diseñó el logo de Artemis, que es mi negocio principal. Desde que nació, ella siempre ha estado bien cerca de todo lo que yo he estado creando. Ella le hizo la identidad a Camerino Virtual, que es el podcast que te conté de Public Speaking. Y todos nuestros eventos, todo lo que hemos creado, ella ha sido la diseñadora detrás de todo lo que hemos creado y también tuve el honor de tenerla como estudiante en el programa de podcast. Ella estuvo en el último masterclass que dimos, que fue, si no me equivoco, como en octubre o en noviembre del año pasado, y ella hace poco más de 2 o 3 semanas sacó este podcast y de verdad te lo estoy recomendando porque es un podcast brutal. Ella se comunica súper bien, pero además te está dando una información, por ejemplo, cómo los colores influyen en las personas, información bien valiosa. Así que te dejo el enlace de su podcast por aquí. Ahora bien, esto fue todo en la categoría de ventas. Mira todo lo que tienes que aprender aquí. Ahora te voy a hablar de la categoría de alcanzar metas. Sí, porque tú puedes tener metas de ventas, pero puedes tener metas de sacar un producto, de sacar un proyecto, de implementar una plataforma, aprender. A lo mejor compras el curso y no acabas de tomarlo, ¿verdad? ¿Cómo te organizas para trabajar y alcanzar tus metas? Es algo que necesitas desarrollar como dueño o dueño de negocio, tanto para ti como para poder dirigir a las personas que van a colaborar o a trabajar contigo. Tienes que aprender a trabajar por metas, tienes que aprender a planificar, tienes que aprender a ejecutar. Las destrezas que identifiqué en esta categoría son planificación y ejecución. La planificación podría parecer que es algo relacionado a la administración, pero son cosas distintas. Esa es la última categoría, administración. Te dije al principio que las 3 categorías son ventas, metas y administración. En ventas ya te mencioné ahí como 7 destrezas. Ahora te voy a mencionar las destrezas de metas y al final te voy a decir qué te recomiendo en el área de administración. En el área de alcanzar metas, planificación no me parece una destreza de administración, porque la administración es correr lo que está ya existiendo, pero planificación
es la parte estratégica del negocio. Y esto no es administración. De hecho, muchas empresas subcontratan compañías que les ayuden en el proceso de planificación. Mi negocio principal, Artemis, es una firma de consultoría en planificación estratégica. Yo ayudo a empresas ya establecidas a hacer estos planes estratégicos o los educo en el proceso de planificación, ¿verdad? Me puse a buscar por ahí. No encontré podcasts dedicados a planificación, especialmente a emprendedores. Sí, yo te puedo decir que este podcast Renuncia Feliz toca bastante el tema de la planificación. Yo le tengo los lunes dedicados a la planificación semanal, los domingos es un tema, siempre hablo de planificación, pero también por temporadas, casi siempre a fin de año y en verano, le dedico un mes completo al tema de la planificación, a planificar tu año, a establecer metas, ¿verdad? A hacer tu plan de acción. Ahora bien, una cosa es tener tus metas, ¿verdad? Y otra cosa es ejecutar tus metas. Una cosa es proyectarlas y otra cosa es implementarlas. Para implementar, te voy a recomendar que aprendas de Project Management, aprendas todo lo que tiene que ver con implementación. También me di a la tarea de buscar podcasts en la categoría de Project Management. No encontré nada en español. Hay mucho en inglés, de hecho puedes hacer una búsqueda. No te voy a referenciar ninguno aquí porque no me gusta ponerte referencias de cosas que yo no conozco. Te puedo sí decir que estos dos temas, la planificación y la ejecución, son temas que yo suelo a cubrir en mi podcast, aunque mi podcast es más de emprendimiento. Este podcast Renuncia Feliz, yo combino bastante lo que es planifica y lo que es ejecuta, ¿verdad? Lo que pasa es que el podcast no está dedicado a ese tema. Estoy considerando traer por aquí a algunos de mis mentores en estas dos categorías para hacerles alguna entrevista sobre el tema. Así que próximamente estaré hablando un poquito más de estos temas, pero apúntalos. Necesitas entrenarte en planificación estratégica y en gerencia de proyectos, Project Management. La tercera categoría, y con esto cierro, es administración. Necesitas formarte como una administradora o administrador del negocio. Y no es lo mismo el líder del negocio, el emprendedor, el visionario, que la que administra. De hecho, hay personas que prefieren administrar su propio negocio y otras que eventualmente lo delegan. Un administrador o quien lleva la gerencia del negocio usualmente está pendiente a aspectos como la contabilidad, el reclutamiento, la gerencia, otro tipo de indicadores, ¿verdad? Y yo te voy a recomendar que en esta categoría te formes en finanzas, pero finanzas para negocio, que no es lo mismo que finanzas personales. Conozco muchas emprendedoras que tienen podcasts dirigidos al tema de finanzas personales y me di cuenta que no conozco a ningún podcast que se dedique a finanzas de negocio. Sí, necesitas entender, no te tienes que hacer una dura o una experta en finanzas, pero sí necesitas entender lo que son gastos, lo que son activos, lo que son ingresos del negocio, lo que son los costos operacionales, lo que son los costos fijos, los costos variables, este tipo de conceptos, ¿verdad? Generales, los debes tener claro para evaluar la rentabilidad de un proyecto, la rentabilidad de un producto, la rentabilidad de tu propio negocio y también necesitas aprender de contabilidad. La contabilidad no es lo mismo que finanzas, ¿verdad? Son aspectos diferentes y yo te recomiendo que busques educadores en estas dos categorías o tengas a alguien que sea un experto en tu equipo de trabajo. Yo reconozco que este no es mi área fuerte. O sea, yo entiendo, pero no es mi especialidad y sinceramente dentro de mí algo lo resiste. Así que yo tengo asesores en el área financiera, asesores en el área de contabilidad y bueno, la tercera categoría en esta subcategoría es la gerencia. Gerenciar el negocio, tomar decisiones, decidir qué va ahora, qué va después, hacer presupuesto, ¿verdad? Fíjate que para hacer presupuesto tienes que saber un poquito de finanzas, un poquito de contabilidad, un poquito de planificación. Así que importante, toma nota, en la categoría de administración debes aprender de finanzas, de contabilidad y de gerencia. No tengo referencias para ponerte en esta categoría porque no encuentro algo especializado que yo conozca y te pueda recomendar. Pero más adelante estaremos abundando de estos temas. Lo importante es que hayas tomado nota de que estas son las destrezas que necesitas para avanzar en tu camino de emprender. Y bueno, con esto me despido por hoy, deseándote un jueves lleno de resultados. Yo tengo un día completo de mentoría
con mis estudiantes del programa de mentoría. Y con esto yo me voy despidiendo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado. Si encuentran valiosa la información que estoy compartiendo en este podcast, déjamelo saber. Ponme una reseña en el área de reseñas de Apple Podcast. Si me estás oyendo de otra plataforma, ve a las notas del episodio. Al final abajo hay un enlace que dice iTunes. Dale clic ahí y te lleva a Apple Podcast. Busca la sección de reviews y me dejas tus 5 estrellas y una reseña escrita para que otras personas se enteren que este podcast te gusta y que especialmente este episodio fue de valor. Si no estás en iTunes o en Apple Podcast, entonces sácale un screenshot a la pantalla de tu celular a la 1, a las 2 y a las... Muy bien, ahora esa foto que le tomaste la subes a tus redes sociales y me tagueas como Renuncia Feliz. Si estás en Instagram, lo puedes poner en tus historias y me tagueas como @renunciafeliz. No te olvides que tenemos el registro abierto del programa Crea tu Podcast Masterclass completamente libre de costo. También en las notas del episodio está la información para que te registres. Si te registraste ya, pues nos vemos en clase prontito, y si no, bueno, nos vemos mañana en otro episodio más de Renuncia Feliz Podcast. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.